¿Sabías que hubo un hombre capaz de enfrentarse al rey más poderoso de su tiempo? Un hombre que, con la ayuda de Dios, desafió imperios, liberó a un pueblo entero y abrió el mar con tan solo extender su mano. Pero lo que muy pocos imaginan es que, antes de convertirse en ese líder valiente, fue apenas un niño, frágil, indefenso, abandonado a las aguas. Una vida que comenzó en el peligro, marcada por el rechazo, el miedo y la incertidumbre, y que, sin embargo, estaba cuidadosamente sostenida por las manos de Dios desde su primer respiro. Quédate aquí, conmigo, deja que mi voz te acompañe mientras te relajas, lo que vas a escuchar puede sorprenderte, tal vez, hablar directamente a tu corazón esta noche. Imagina por un momento, estar rodeado de oscuridad, con el sonido suave de las aguas moviéndose lentamente, como un susurro que acaricia tu alma. Así comenzó la historia de Moisés. Nacido en un tiempo donde su simple existencia representaba un riesgo, pues el faraón había ordenado eliminar a todos los niños hebreos. ¿Te imaginas lo que habría sentido aquella madre al sostener a su bebé sabiendo que el mundo afuera solo ofrecía peligro? Quizás tú también has sentido, alguna vez, que las circunstancias te superan, que la vida te empuja a un lugar de incertidumbre, donde no sabes qué te espera. Si es así, quédate, porque esta historia no es solo sobre Moisés, es también sobre cómo Dios cuida de nosotros, incluso cuando no lo vemos. Hoy quiero invitarte a dejar que tu mente descanse, que tus preocupaciones se desvanezcan lentamente, mientras descubres cómo la mano de Dios nunca dejó de estar presente en la vida de este hombre extraordinario. Mientras te acomodas, respira profundo, y escucha atentamente cada palabra, cada sonido que te envuelve. Esta no es solo una historia antigua, es un recordatorio silencioso de que, aunque todo parezca estar en tu contra, Dios siempre tiene un plan, incluso cuando el camino parece incierto o cuando las aguas de la vida intentan arrastrarnos. Fíjate en esto, una cesta tejida con amor, flotando suavemente sobre las corrientes del río Nilo. Dentro de ella, un bebé duerme, completamente ajeno al peligro que lo rodea, pero absolutamente protegido por la promesa divina que aún no conoce. ¡Qué imagen más poderosa!, ¿verdad? Porque cuántas veces también nosotros hemos sido llevados por corrientes que no entendemos, sintiéndonos vulnerables, solos, y sin embargo, sin saberlo, rodeados de un cuidado que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Mientras me escuchas, permite que estos sonidos relajantes te envuelvan, el susurro del agua, la brisa suave, el murmullo de la naturaleza, todo está aquí, diseñado para que tu mente encuentre descanso, mientras tu corazón se conecta con esta historia llena de fe, de esperanza y de propósito. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato bíblico, es un viaje al pasado que, de alguna manera, también refleja los caminos que transitamos hoy. Moisés no sabía lo que el futuro le deparaba. Tampoco sabía que, desde ese primer momento a la deriva en las aguas, su vida ya estaba escrita en los planes de Dios. Y quizás, tal como pasó con él, también tu vida esté navegando hacia un destino que aún no comprendes, pero que está lleno de propósito y promesas que ni imaginas. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te revelará cómo ese niño, perdido entre las aguas, fue transformado en el hombre que cambiaría la historia de su pueblo. Y mientras te imaginas esa pequeña cesta deslizándose suavemente sobre las aguas del Nilo, protegida solo por la fe de una madre y el cuidado invisible de Dios, quizá te preguntes, ¿cuántas veces en tu vida también te has sentido así? A la deriva, rodeado de incertidumbre, sin saber qué vendrá, pero sostenido, de alguna forma, por una fuerza que te acompaña, que te cuida, que no te abandona. A veces, es en medio de las aguas más turbulentas donde nacen los mayores milagros. Y sabes, mientras te cuento esta historia, me encantaría saber si alguna vez te has sentido así. Si en algún momento de tu vida has sentido que todo a tu alrededor parecía incierto, pero aún así algo te sostenía. Te invito a compartirnos comentarios cómo estas palabras están llegando a tu corazón, qué es lo que más te toca o que te inspira de este relato. Créeme,
Cuando dejas tu experiencia aquí, no solo me ayudas a entender que este contenido tiene sentido para ti, sino que también tu historia puede inspirar y fortalecer a otras personas que, justo ahora, están escuchando junto contigo, buscando paz, consuelo y respuestas. Si hasta aquí este contenido está trayendo calma a tu alma, si te hace sentir acompañado, sostenido, abrazado por la presencia de Dios mientras te preparas para descansar, te invito con mucho cariño a darle un like a este video. Parece un gesto pequeño, pero es justamente eso lo que permite que este mensaje llegue a muchas más personas que, como tú y como yo, necesitan encontrar un momento de paz en medio del ruido del mundo. Y si sientes que este tipo de contenido te hace bien, si deseas seguir escuchando relatos bíblicos, historias de fe, reflexiones y sonidos que te ayuden a dormir con el corazón en calma, te animo de todo corazón a suscribirte al canal. Este espacio ha sido creado para ti, para quienes buscan no solo descansar, sino también conectar con lo que verdaderamente da sentido a la vida. Y cuando te suscribes, cuando formas parte de esta comunidad, te conviertes en un eslabón fundamental para que este mensaje de paz, esperanza y fe siga alcanzando a más personas en todo el mundo. Porque aquí, mientras dejamos que la voz de la Biblia nos envuelva, descubrimos que no estamos solos, que hay un propósito, que hay cuidado, que incluso cuando todo parece incierto, Dios sigue guiando cada paso, así como lo hizo con Moisés. Y hablando de eso, lo que sucede después de ese pequeño viaje sobre las aguas, es algo que cambiaría su vida para siempre. Cierra tus ojos, permite que el sonido de mi voz y los susurros suaves que te rodean te envuelvan por completo. Respira profundo, inhala paz, y mientras exhalas, deja que cada preocupación, cada pensamiento que pesa en tu mente, se disuelva lentamente, como el humo que desaparece en el viento. Este es tu momento, un espacio seguro, donde nada más importa. Aquí, entre tú y Dios, solo existe calma, protección y la certeza de que hay un propósito mucho más grande operando en los bastidores de tu vida. Imagina por un instante que cada respiración es como una ola de paz que entra y sale, llevando lejos lo que no necesitas cargar hoy. Inhala, siente como la serenidad te llena. Exhala, y permite que todo lo que genera ansiedad, miedo o incertidumbre se aleje. Porque ahora, te estás preparando no solo para dormir, sino para emprender un viaje hacia la profundidad de una historia que ha transformado vidas durante generaciones. Una historia que no solo es parte de la Biblia, sino que también es un reflejo silencioso de muchas de las etapas que tú y yo atravesamos en nuestra propia existencia. Y mientras tu cuerpo se relaja poco a poco, mientras tus hombros se sueltan y tu mente comienza a aquietarse, quiero que imagines cómo era ese escenario. Un río serpenteante, el Nilo. Sus aguas tranquilas en la superficie, pero con corrientes que, aunque invisibles, podrían arrastrar cualquier cosa a su paso. Una madre, con el corazón desgarrado, teje apresurada una cesta, pero no cualquier cesta. Cada hilo, cada nudo, lleva impregnado el amor más profundo y, al mismo tiempo, la angustia de no saber si su bebé sobrevivirá al día de hoy. Pero detrás de esa escena tan frágil, había una verdad oculta, un plan divino que nadie podía ver en ese momento. Porque lo que parecía una decisión desesperada, colocar a un niño en el agua, en realidad era el inicio de una transformación que cambiaría el destino de todo un pueblo. Qué irónico, ¿verdad? Como a veces los momentos que más nos desgarran, son los que abren las puertas a los mayores milagros. Y mientras la cesta se desliza suavemente, llevada por las corrientes, hay algo que trasciende lo visible, una presencia silenciosa, que guía, que protege, que asegura que ni una sola ola pueda volcarla. ¿Qué impacto tendría esto en tu propia vida si te dieras cuenta de que, aunque no lo ves, también hay corrientes invisibles que te están llevando hacia un propósito mucho más grande que cualquier tormenta que enfrentes? Ahora imagina ese pequeño objeto flotando, el sonido del agua moviéndose lentamente, el viento acariciando las hojas, los pájaros cantando a lo lejos, mientras el sol de la mañana ilumina con suavidad la superficie del río.
Todo parece tan incierto, y al mismo tiempo, tan perfectamente orquestado por manos que van más allá de lo humano. Porque lo que para algunos son simples coincidencias, para quienes creen, son revelaciones, pequeños recordatorios de que nada está fuera del control de Dios. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Desde uno de los balcones del palacio, una figura observa las aguas. La hija del faraón, acostumbrada al lujo, a la seguridad del palacio, se detiene, y algo la llama, algo que no puede explicar. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido eso? Ese impulso silencioso que te lleva a mirar hacia donde nunca antes habías mirado, que te empuja a tomar decisiones que, aunque no entiendes del todo, sientes en lo más profundo que debes tomar. Ella baja, se acerca al río, y ahí lo ve. Una cesta, y dentro, un niño. Pequeño, indefenso, pero con una historia escrita desde antes de su primer llanto. Lo toma en sus brazos, y en ese instante, sin saberlo, se convierte en parte fundamental de un plan que estaba siendo tejido desde hacía mucho tiempo atrás. Porque cuando Dios tiene un propósito, ni siquiera los muros del imperio más poderoso son capaces de detenerlo. Ese bebé, que debía ser una víctima del sistema, que según las leyes del faraón no tenía derecho a vivir, es ahora adoptado por la propia familia real. Crece rodeado de privilegios, de riqueza, de comodidades que jamás habría imaginado, pero dentro de su corazón hay una semilla. Una semilla que, aunque permanece dormida por años, un día despertará y cambiará no solo su vida, sino la historia completa de su pueblo. Y aquí es donde esta historia toca profundamente nuestra propia realidad. Porque ¿cuántas veces hemos crecido en ambientes que no sentimos como nuestros, rodeados de cosas que tal vez no nos pertenecen del todo, con un pie en un mundo y otro en otro? Viviendo batallas internas, sabiendo, en el fondo, que hay algo más, algo que aún no entendemos completamente, pero que nos llama, nos inquieta, nos impulsa. Moisés creció dividido. Por fuera, un príncipe. Por dentro, un hebreo. Y esa dualidad lo acompañó durante años. Aprendió los conocimientos de Egipto, las ciencias, las estrategias, la mentalidad de los poderosos, pero también escuchaba, a lo lejos, los ecos del sufrimiento de su pueblo. Gritos apagados por los muros del palacio, pero que resonaban en su alma, como si una parte de él nunca pudiera sentirse completamente en casa. Y no sé si esto resuena contigo, pero muchas veces, en nuestra propia jornada, también nos encontramos en esa encrucijada. Viviendo entre dos realidades, lo que el mundo espera de nosotros, y lo que en verdad arde dentro de nuestro corazón. Es en esos momentos cuando comienzan las verdaderas transformaciones. Porque cuando la comodidad ya no es suficiente, cuando el eco del propósito se vuelve más fuerte que el ruido del entorno, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. Y mientras Moisés crecía, mientras se formaba como un hombre fuerte, instruido y preparado, había una inquietud que no lo dejaba en paz. Una especie de llamado silencioso que lo empujaba a cuestionarse todo, su origen, su destino, el verdadero sentido de su vida. Porque cuando Dios tiene un plan para alguien, el ruido del palacio nunca es lo suficientemente fuerte como para silenciar la voz del propósito. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque ese conflicto interno, esa tensión entre lo que somos y lo que deberíamos ser, fue el inicio de un giro que cambiaría no solo su vida, sino la historia completa de la humanidad. Y te prometo, lo que ocurre a partir de aquí revela verdades ocultas sobre la vida, sobre el propósito y sobre cómo, incluso en medio de nuestras mayores crisis, hay un plan más grande trabajando a nuestro favor. Si en algún momento este mensaje está haciendo sentido para ti, si sientes que de alguna manera esta historia también refleja parte de tu propia jornada, escribe ahí en los comentarios, tú en esa jornada también. Imagina ahora esa escena con más detalle, una madre, desesperada pero guiada por una fe inquebrantable, teje con sus propias manos una pequeña cesta, hecha de juncos, impermeabilizada con brea y betún, mientras sus lágrimas caen sobre cada nudo que asegura. Sus manos tiemblan, no de debilidad, sino de la enorme carga emocional que sostiene en ese momento.
Porque no está tejiendo solo una cesta, está construyendo, con cada hilo, una posibilidad, una esperanza, un acto radical de amor y entrega. Afuera, las órdenes del faraón siguen resonando como un eco frío y cruel. Todo niño hebreo varón debía ser lanzado al Nilo. Una sentencia que parecía no dejar espacio para el milagro, ni para la vida. Pero es ahí donde lo humano se encuentra con lo divino, donde las decisiones tomadas desde el amor más puro tienen un impacto que trasciende la lógica, las leyes y hasta la realidad visible. En los bastidores de lo que parece una tragedia, se está escribiendo una historia que el propio faraón jamás habría imaginado. Porque mientras esa madre deposita a su hijo en las aguas, susurrando tal vez una oración quebrada entre llantos, el cielo entero se moviliza para que ese bebé no sea una víctima, sino una pieza clave en una transformación que cambiaría el curso de la historia. El sonido del agua se mezcla con los latidos acelerados de esa madre. Su corazón quiere retenerlo, pero sus manos lo sueltan, lo dejan ir, lo entregan a las corrientes. Y aquí hay una verdad oculta que atraviesa esta historia. A veces, soltar no significa perder, a veces, soltar es la mayor demostración de confianza que podemos hacer. Porque cuando soltamos en las manos de Dios, lo que parece el fin se convierte en el inicio de algo extraordinario. La pequeña cesta comienza a moverse, llevada por las suaves corrientes del Nilo. No hay nadie remando. No hay dirección visible. Pero hay propósito. Hay un destino que está siendo cuidadosamente guiado por manos que no se ven, pero que están más presentes que nunca. Y mientras esa madre observa a lo lejos cómo la corriente se lleva a su hijo, seguramente su mente se llena de pensamientos. ¿Será que lo volveré a ver? ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que este río que ha sido escenario de muerte, puede también ser instrumento de vida? Y es aquí donde la historia se vuelve aún más poderosa. Porque lo que parecía un acto de rendición, de desesperanza, se convierte en una jugada maestra dentro del plan divino. Mientras las aguas avanzan lentamente, llevando aquella pequeña embarcación improvisada, algo se alinea de manera perfecta. La hija del faraón, precisamente ese día, precisamente en ese lugar, decide bajar al río a bañarse. ¿Coincidencia? No. Aquí las coincidencias no existen. Aquí lo que existe es un plan cuidadosamente diseñado, una coreografía divina donde cada paso, cada movimiento, tiene un sentido mayor. Sus ojos se posan en aquella cesta flotando. Tal vez al principio piensa que es solo un objeto arrastrado por el agua, pero un llanto rompe el sonido del viento y del río. Un llanto que atraviesa no solo sus oídos, sino también su corazón. Y en ese instante, algo cambia. Una decisión que parece pequeña, casi irrelevante, recoger aquella cesta, abrirla y mirar dentro, se convierte en el punto de quiebre de toda la historia. Dentro, un bebé. Sus ojos, quizás aún entrecerrados por el llanto, se encuentran con los de la princesa. Y es en ese cruce de miradas donde se produce una conexión inexplicable. No es solo compasión, es como si algo, desde un nivel más profundo, le dijera que ese niño no es un niño cualquiera. Que hay algo más grande escondido en esos pequeños ojos llenos de lágrimas. Y entonces, contra toda lógica, contra las normas, contra el decreto de su propio padre, decide adoptarlo. Lo toma en sus brazos, lo envuelve, lo protege. Lo lleva al palacio. Lo presenta como suyo. Y aquí ocurre una de esas ironías divinas que solo el cielo puede orquestar. El niño que debía morir por orden del faraón, es ahora criado bajo su propio techo, alimentado con sus recursos, educado con sus maestros, formado dentro del mismo sistema que un día se convertiría en su mayor adversario. La vida tiene formas muy particulares de mostrarnos que lo que parece ser una derrota puede ser, en realidad, el escenario perfecto para nuestra mayor victoria. Y lo curioso es que, mientras Moisés crece en medio del lujo, de los privilegios y de una vida que cualquiera en su época envidiaría, hay dentro de él una chispa, una voz interna que lo conecta, aunque aún no lo entienda del todo, con su verdadera identidad. Porque no importa cuánto intentes encajar en un lugar que no fue diseñado para ti, tu propósito siempre encontrará la manera de recordarte quién eres. Mientras los días pasan, Moisés recibe la mejor educación de Egipto. Aprende sobre astronomía, matemáticas, estrategias militares, leyes, filosofía, arquitectura, se convierte en un hombre brillante, admirado, fuerte, respetado. Desde afuera,
todo parece perfecto. Pero por dentro, hay un ruido. Una tensión silenciosa que crece con el tiempo. Una especie de desajuste entre lo que vive y lo que verdaderamente es. Porque puede vestir como egipcio, hablar como egipcio, vivir como egipcio, pero su sangre, su esencia, su alma, pertenecen a otro pueblo. Un pueblo que, mientras él cena en mesas de oro, sufre bajo el peso de la esclavitud. Y esa tensión no es algo que pueda ignorar por siempre. Porque hay momentos en la vida donde el alma comienza a gritar más fuerte que las apariencias, donde la búsqueda por sentido y por verdad se vuelve imposible de silenciar. Moisés comienza a mirar a su alrededor de otra manera. Lo que antes parecía normal, ahora le resulta insoportable. Ve a los hebreos trabajando hasta el agotamiento, siendo maltratados, humillados, y algo dentro de él se rompe. Y es aquí donde la historia da otro giro. Porque cuando la incomodidad crece hasta hacerse insoportable, es señal de que el tiempo de la transformación ha llegado. Porque la comodidad nunca ha sido el lugar donde nacen los grandes propósitos. Es el fuego de la incomodidad, de la disonancia, de la crisis interna, lo que muchas veces enciende el motor de los cambios más profundos. Moisés se enfrenta entonces a una decisión. Seguir ignorando esa voz interna, seguir viviendo en la burbuja de privilegios, pretendiendo que no escucha los gritos de su pueblo, o enfrentar la verdad, por dura que sea, y aceptar que su vida fue diseñada para algo mucho más grande que el confort del palacio. Una decisión que, sin saberlo, no solo cambiará su destino, sino también el de millones de personas que aún no conocen su propio camino hacia la libertad. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque entender cómo este momento se convierte en el punto de partida para una transformación que trasciende generaciones, nos revela no solo los bastidores de la vida de Moisés, sino también las claves ocultas de nuestra propia jornada. Y si mientras escuchabas todo esto sentiste que, de alguna manera, también hay algo en tu vida que resuena con esta historia, comenta ahí, eso hace sentido para mí. La vida tiene formas misteriosas de mostrarnos que, incluso en medio del caos, de la incertidumbre y del aparente abandono, hay algo que nunca deja de operar a nuestro favor, una protección invisible, constante, que se mueve en los bastidores de la existencia. Porque mientras aquella cesta flotaba, empujada por las suaves corrientes del Nilo, parecía que todo dependía del azar, de la suerte o del destino. Pero no. Detrás de cada movimiento de esa pequeña barca improvisada, había una mano que guiaba con precisión milimétrica cada detalle, cada encuentro, cada desenlace. La hija del faraón no estaba ahí por casualidad. Su decisión de bajar al río en ese momento exacto no fue un simple impulso del día. Hay momentos en la vida donde todo se alinea de manera tan precisa, tan perfecta, que uno solo puede concluir que hay algo mucho más grande operando detrás de lo que podemos ver. Ella desciende al río, rodeada de sus siervas, tal vez buscando un momento de tranquilidad, un respiro lejos del bullicio del palacio y de las responsabilidades de la corte. Sus pies descalzos tocan el agua mientras la brisa cálida acaricia su rostro. Y es ahí, justo ahí, donde sus ojos se encuentran con aquella pequeña cesta flotando cerca de los juncos. Tal vez su primer pensamiento fue de simple curiosidad. ¿Qué hace eso allí? ¿Será un objeto perdido? Pero apenas se acerca, el débil sonido de un llanto rompe la quietud del lugar. Ese sonido atraviesa no solo sus oídos, sino también su corazón. Porque hay cosas que no necesitan explicación, que simplemente tocan lo más profundo de nuestra alma de una manera que no podemos ignorar. Se acerca lentamente, aparta con sus manos los juncos que ocultan parcialmente la cesta, y cuando la abre, ahí está. Un bebé. Pequeño, indefenso, con la piel aún húmeda, los ojos llorosos, pero vivos, tan vivos que, sin saberlo, está a punto de cambiar la historia de toda una nación. Algo sucede dentro de ella en ese instante. No es compasión superficial. No es lástima pasajera. Es una conexión inmediata, casi inexplicable, como si algo, en un nivel que va más allá de la razón, le susurrara que ese niño tiene un propósito que trasciende todo lo que ella conoce. Y aquí es donde la verdad oculta de esta escena se revela con toda su fuerza. Porque mientras el faraón decretaba muerte, mientras los hombres obedecían órdenes que destruían vidas, Dios trabajaba silenciosamente, protegiendo, cuidando, trazando caminos donde parecía no haber salida.
El mismo palacio que representaba opresión y esclavitud para el pueblo hebreo, se convertiría ahora en el lugar que acogería, alimentaría y educaría al futuro libertador de ese mismo pueblo. La hija del faraón toma una decisión que rompe todas las normas de su tiempo. Decide adoptar al niño, hacerlo suyo, protegerlo. Quizá en su mente pasaron miles de pensamientos. ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué pensarán en la corte? ¿Qué consecuencias tendrá esto? Pero hay momentos donde las decisiones no nacen de la lógica ni de la conveniencia. Nacen de esa voz interna, de esa intuición profunda que nos empuja a actuar incluso cuando no entendemos del todo por qué. Y es precisamente esa decisión la que desencadena una transformación con un impacto que se extenderá por generaciones. Moisés es llevado al palacio. Pasa de ser un niño condenado a muerte a ser un príncipe en la casa del hombre que había decretado su fin. Crece rodeado de lujos, de educación, de todo lo que la civilización más poderosa de su tiempo podía ofrecer. Pero dentro de él, aún sin saberlo, late otra identidad. Porque no importa cuánto te rodees de cosas que no te pertenecen, de ambientes que no reflejan tu esencia, tu verdadera identidad siempre encuentra la manera de recordarte quién eres y para qué fuiste llamado. Y aquí es donde la protección divina se muestra de manera aún más contundente. Porque no solo lo salvó de la muerte, sino que también lo posicionó estratégicamente dentro del mismo sistema que un día tendría que desafiar. Es como si Dios dijera, voy a enseñarte cómo funciona este imperio desde adentro, te formaré, te entrenaré, y luego te enviaré a desmantelarlo, no con armas, sino con un propósito más grande que cualquier ejército. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque mientras Moisés crecía entre columnas de mármol, rodeado de oro, perfumes y banquetes, algo dentro de él comenzaba a despertar. Al principio, quizás solo era una incomodidad ligera, una especie de ruido de fondo que aparecía cuando veía, desde los balcones del palacio, a los hebreos trabajando como esclavos bajo el sol abrasador. Un malestar que no sabía cómo explicar, pero que estaba ahí, creciendo en silencio. Y es que cuando la verdad comienza a revelarse dentro de nosotros, es imposible volver a vivir como si no supiéramos lo que sabemos. Lo que antes parecía normal, aceptable o incluso deseable, comienza a perder sentido. Las conversaciones superficiales, los lujos vacíos, las rutinas que antes llenaban los días, empiezan a sentirse huecas, carentes de significado. Porque cuando te das cuenta de que tu vida tiene un propósito mayor, todo lo demás se vuelve pequeño, casi insignificante. Moisés empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. Lo que antes ignoraba, ahora lo confrontaba. Cada látigo que caía sobre la espalda de un hebreo, cada grito, cada lágrima, se grababa en su mente como un eco constante que no podía callar. Porque no era simplemente un observador externo, era parte de esa historia. Su sangre, aunque vestida con ropas de príncipe, pertenecía a ese pueblo que sufría, que clamaba, que esperaba, quizás sin saberlo, por alguien que los condujera hacia la libertad. Y en ese punto de su vida, la tensión interna se volvió insoportable. Ya no se trataba solo de una incomodidad pasajera, era un llamado. Un llamado que no venía desde afuera, sino desde lo más profundo de su ser. Una especie de urgencia espiritual que le decía que no podía seguir ignorando quién era, ni cuál era la razón por la cual había sido preservado desde el día en que fue depositado en aquella cesta. Es aquí donde la mentalidad de Moisés comienza a transformarse de manera irreversible. Ya no podía ver el mundo con los mismos ojos. Ya no podía caminar por los pasillos del palacio fingiendo que no escuchaba el clamor de su pueblo. Porque hay momentos en la vida donde fingir ya no es una opción. Donde el silencio se vuelve cómplice y donde cada decisión que tomamos tiene el poder de construir o destruir destinos. Y mientras este fuego interno crecía, mientras las preguntas se multiplicaban y las certezas se desmoronaban, Moisés entendió que estaba frente a una encrucijada. Un punto donde debía elegir entre seguir viviendo una mentira confortable o abrazar la verdad, por dolorosa, desafiante y arriesgada que fuera. Si mientras escuchabas todo esto sentiste que, de alguna forma, hay cosas en tu propia vida que también empiezan a hacer ruido, que empiezan a incomodarte, si sientes que hay algo despertando dentro de ti, comenta ahí, estoy despertando también. El sonido de las fuentes dentro del palacio,
el murmullo suave de las conversaciones, el eco de los pasos sobre los pisos de mármol, todo parecía formar parte de un mundo perfectamente diseñado, donde la belleza, el lujo y la abundancia llenaban cada rincón. Moisés creció ahí, rodeado de columnas imponentes, de tapices bordados en oro, de perfumes traídos de tierras lejanas, de banquetes interminables y de maestros que le enseñaban no solo la lengua de los egipcios, sino también las ciencias, la filosofía y las estrategias de guerra. Por fuera, todo parecía en orden, perfecto, digno de un príncipe. Pero dentro había algo que no encajaba del todo. Una grieta invisible en la fachada del privilegio que, con el paso de los años, solo hacía que esa incomodidad creciera en su interior. Porque aunque llevaba ropas de lino fino y adornos de oro, su sangre, su origen, su historia, no pertenecían realmente a ese mundo. Y aunque podía caminar por los jardines del palacio como uno de ellos, su corazón latía con una frecuencia distinta, marcada por un pasado que, aunque oculto, jamás dejó de resonar en lo más profundo de su ser. A veces, mientras observaba desde los balcones los campos que rodeaban el Nilo, su mirada se detenía en esas figuras que parecían casi invisibles para el resto de la realeza, los hebreos. Hombres, mujeres, niños, doblando sus espaldas bajo el peso de ladrillos, construyendo templos, pirámides, monumentos que jamás llevarían sus nombres. Esclavos. Su pueblo. Era un contraste que se hacía cada vez más insoportable. Porque mientras él aprendía sobre astronomía, matemáticas y leyes, mientras asistía a ceremonias religiosas y reuniones diplomáticas, afuera, a pocos metros, otros vivían una realidad completamente diferente. Una realidad marcada por el dolor, el agotamiento y la humillación diaria. Y aunque trataba, muchas veces, de convencerse de que eso no le correspondía, de que su vida estaba destinada a algo distinto, había una voz, persistente, que no lo dejaba en paz. Una especie de verdad oculta que, aunque evitara mirarla de frente, seguía allí, golpeando suavemente, pero con constancia, las puertas de su conciencia. Cada día que pasaba, esa tensión interna crecía. Y es que hay momentos en la vida en los que puedes intentar encajar, puedes intentar jugar el papel que otros esperan de ti, pero cuando tu esencia no está alineada con lo que vives, la incomodidad se vuelve una alerta constante. Moisés comenzó a darse cuenta de que su mentalidad, aquella que había sido formada dentro del palacio, no era suficiente para acallar las preguntas que empezaban a brotar en su interior. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué fui salvado cuando otros no lo fueron? ¿Por qué estoy aquí, rodeado de abundancia, mientras mi pueblo se desangra día tras día bajo el yugo de la esclavitud? Era imposible no cuestionarse. Porque cada mirada, cada grito ahogado, cada cuerpo encorvado bajo el peso de la opresión, era un espejo que le devolvía una imagen que no podía seguir ignorando. Y es que, cuando la vida te confronta con tu verdad, ya no hay manera de mirar hacia otro lado. Porque la verdadera transformación comienza justo ahí, cuando te atreves a hacerte las preguntas incómodas. Cuando entiendes que seguir en la comodidad de lo conocido es traicionarte a ti mismo. Que a veces, el mayor riesgo no está en cambiar, sino en quedarte donde no perteneces. Y en medio de este conflicto interno, Moisés empezó a entender que todo lo que había aprendido dentro del palacio no era un accidente. Que las habilidades, los conocimientos, la formación, la disciplina, todo eso formaba parte de un entrenamiento silencioso, un proceso que, aunque él no lo sabía, lo estaba preparando para algo mucho más grande. Porque los planes de Dios siempre se tejen en los bastidores de la vida. Y muchas veces, las temporadas que parecen desconectadas de nuestro propósito son, en realidad, piezas fundamentales de la obra maestra que aún está por revelarse. A veces se preguntaba si acaso había sido un error. Si realmente estaba en el lugar correcto. Pero el universo, Dios, la vida, tienen una manera muy particular de empujarte hacia tu destino, incluso cuando tú mismo te resistes. Y aunque el palacio ofrecía todo lo que cualquiera podría desear, seguridad, poder, respeto, estabilidad, había algo que ninguna de esas cosas podía comprar, paz interior. Porque cuando tu alma sabe que fue diseñada para algo más, ningún lujo, ningún título, ningún reconocimiento externo es suficiente. Las noches comenzaron a ser diferentes. Lo que antes era un descanso tranquilo, ahora se llenaba de pensamientos que no lo dejaban dormir. Imágenes de su pueblo, de sus manos llenas de heridas, de sus rostros cansados.
Y en ese silencio, cuando las luces del palacio se apagaban y solo quedaba el murmullo distante del Nilo, su corazón parecía gritar lo que su boca aún no se atrevía a decir. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Y es curioso cómo la vida funciona, porque justo cuando creemos que podemos seguir ignorando esas señales internas, la propia realidad se encarga de ponernos frente a situaciones que nos obligan a decidir. Porque hay un momento en toda jornada, en todo proceso de transformación, donde la vida te confronta y te dice, ya no puedes seguir huyendo de ti mismo. Y para Moisés, ese momento se acercaba. Lo sentía, lo intuía. Algo dentro de él sabía que la temporada del palacio estaba llegando a su fin, aunque todavía no pudiera imaginar cómo. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que estaba a punto de suceder en la vida de Moisés no solo representaba una ruptura con su pasado, sino también el inicio de una jornada que lo transformaría por completo. Una jornada que lo sacaría de la comodidad, del control, de la previsibilidad, y lo lanzaría hacia lo desconocido. Hacia un camino donde cada decisión, cada paso, tendría un impacto no solo en su vida, sino en la de miles de personas. Porque cuando decides responder a tu propósito, cuando eliges enfrentar tu verdad, todo cambia. Las estructuras que antes te sostenían se derrumban. Las seguridades que antes te daban estabilidad se vuelven irrelevantes. Porque el llamado es más fuerte. Porque el fuego interno es más real que cualquier comodidad externa. Y mientras su mente se debatía entre el miedo y el impulso, entre el querer quedarse y la necesidad de partir, entre la seguridad del palacio y el riesgo de abrazar su verdadera identidad, una certeza comenzaba a tomar forma dentro de él. No podía, no debía, y ya no quería seguir siendo espectador de la injusticia. Su vida, desde aquel momento en que fue rescatado de las aguas, nunca había sido simplemente suya. Siempre había estado destinada a algo mucho mayor. Si este mensaje resuena contigo, si en algún punto de tu vida también sentiste esa incomodidad que te empuja a buscar tu propósito real, comenta ahí, estoy listo para mi transformación. Y es increíble cómo la vida, en sus giros más inesperados, a veces utiliza lo aparentemente ordinario para provocar encuentros que lo cambian todo. Porque fue justamente un día cualquiera, un día que parecía no tener mayor trascendencia, que Moisés se encontraba cuidando las ovejas de su suegro en medio del desierto. Lejos del palacio, lejos de las comodidades que alguna vez conoció, lejos incluso del bullicio de cualquier ciudad. Solo, rodeado de arena, montañas áridas, el sonido del viento golpeando las rocas y el balido ocasional de algún animal que rompía el silencio. Su vida había cambiado radicalmente. Aquella decisión de dejar Egipto no fue sencilla, porque renunciar a lo que te da seguridad, incluso cuando sabes que no es tu lugar, nunca es fácil. Pero él lo hizo. Salió del palacio, escapó de su vieja vida, de su vieja identidad, y abrazó lo desconocido. Y es curioso como muchas veces, cuando creemos que todo ha terminado, que nuestra historia ha quedado atrás, es precisamente ahí, en medio de lo incierto, donde ocurre lo verdaderamente extraordinario. Moisés caminaba, probablemente sumido en sus propios pensamientos, quizá preguntándose si realmente había tomado las decisiones correctas. Porque aunque había dejado atrás un mundo que ya no le pertenecía, tampoco terminaba de entender hacia dónde lo llevaba la vida. Y es que, a veces, las temporadas de transición se sienten así, como caminar por un desierto interminable, sin un mapa claro, guiados solo por una intuición profunda de que hay algo más esperando, aunque aún no podamos verlo. Fue entonces cuando algo, a lo lejos, captó su atención. Al principio pensó que era solo un reflejo, quizá el sol golpeando alguna roca, o alguna llama que algún pastor dejó encendida. Pero al mirar con más detalle, se dio cuenta de que no era eso. No. Lo que sus ojos veían no tenía sentido. Porque ahí, justo frente a él, había un arbusto envuelto en llamas, pero el fuego no lo consumía. El fuego ardía, danzaba, iluminaba, pero las ramas seguían intactas, verdes, vivas. Y en ese instante, todo lo que creía entender sobre la realidad se desmoronó. Porque aquello no era normal. No era un fuego natural. No era algo que pudiera explicarse con lógica. Su respiración se volvió más lenta. Sus pasos se detuvieron. Una mezcla de asombro, misterio, quizá, un leve temor recorrió su cuerpo. El sonido del fuego, suave pero persistente, parecía llenar el aire,
acompañado del susurro del viento que movía la arena y las hojas secas a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo demás desapareciera, solo quedaban él y ese fuego que, de alguna forma inexplicable, no quemaba pero lo consumía por dentro. Y mientras daba un paso más, una voz que no venía de afuera, sino que parecía resonar desde lo más profundo del universo, pero al mismo tiempo desde dentro de su propio ser, rompió el silencio. Moisés. Moisés, escuchar su nombre de esa manera, con esa fuerza, con esa ternura, con esa autoridad, fue algo que jamás olvidaría. Porque no era simplemente un llamado, era como si en esas dos palabras estuviera contenido todo su pasado, todo su presente y todo el futuro que aún no comprendía. El impacto fue tan grande que, instintivamente, respondió, heme aquí. 3 palabras sencillas, pero cargadas de un peso inmenso. Porque decir heme aquí no es solo una respuesta. Es una declaración. Es abrirse por completo a lo que sea que venga, es rendirse al misterio, a lo desconocido, al propósito que, aunque no entiendes del todo, sabes que te está buscando desde hace mucho tiempo. Y entonces la voz volvió a hablar. No te acerques más, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Qué poderoso, qué profundo. Porque esas palabras no eran solo una instrucción física. Eran, en realidad, una revelación sobre lo que estaba a punto de suceder. Quitar el calzado, dejar el polvo, las cargas, las impurezas, los restos del camino. Despojarse de todo lo que ya no sirve, de lo que pertenece a la vieja vida, para poder estar presente, completamente presente, en un encuentro que lo transformaría para siempre. Y es que hay momentos en la vida donde necesitas hacer exactamente eso. Detenerte, respirar, reconocer que lo que estás viviendo no es solo un evento más, sino un punto de inflexión en tu jornada. Un espacio sagrado donde lo divino te invita a quitarte las máscaras, las resistencias, los miedos, para simplemente estar presente, consciente, abierto a lo que viene. La voz continuó. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y al escuchar eso, Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y cómo no sentir ese temblor en el alma cuando te das cuenta de que todo lo que creías sobre la vida, sobre el mundo, sobre ti mismo, acaba de ser redefinido en un solo instante. No era una voz cualquiera. No era un susurro más del viento. Era el mismo Dios, eterno, soberano, lleno de amor y de propósito, quien ahora hablaba directamente con él. Y mientras el fuego seguía ardiendo, sin consumir, la revelación fue más allá. Porque Dios no solo le recordó quién era, también le mostró cuál era su propósito. Le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que había escuchado sus clamores, que conocía cada lágrima, cada gemido, cada injusticia, y que, precisamente por eso, había llegado el momento de actuar, el momento de dejar de huir, de dejar de mirar desde la distancia, y convertirse en la respuesta al clamor de su gente. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que Dios le dice después no es solo una misión externa. Es, en realidad, un proceso de transformación interna. Porque antes de liberar a otros, Moisés tendría que liberarse a sí mismo. De sus miedos, de sus inseguridades, de esa mentalidad que le decía que no era capaz, que no era suficiente, que no estaba preparado. Y es que este es uno de los grandes bastidores que pocas veces vemos en las historias de transformación. Antes de cualquier impacto externo, antes de cualquier cambio en el mundo, el primer territorio que necesitamos conquistar es nuestro propio interior. Porque no hay cadenas más fuertes que las que se atan en la mente. No hay prisión más difícil de romper que aquella que se construye con pensamientos de duda, de miedo, de insuficiencia. Dios le dice a Moisés, ven, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero la reacción inmediata de Moisés no fue de entusiasmo ni de valentía. Fue de resistencia. Preguntó, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y aquí es donde la historia se vuelve brutalmente honesta, porque cuántas veces, ante el llamado de la vida, de nuestro propósito, respondemos exactamente igual. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cambiar esto? ¿Quién soy yo para enfrentar ese desafío? ¿Quién soy yo para pensar que puedo hacer algo tan grande?
Si este mensaje, esta escena, este llamado resuena contigo, si alguna vez también te sentiste pequeño frente a los desafíos de tu propia vida, comenta ahí, estoy listo para enfrentar mi propósito. Y es increíble cómo la vida, a través de sus giros más inesperados, nos lleva precisamente al lugar donde siempre debimos estar. Moisés, aquel hombre que un día fue un príncipe en Egipto y luego un simple pastor en el desierto, ahora se encontraba frente a un desafío que superaba cualquier cosa que su mente pudiera haber imaginado. Un llamado que no solo cambiaría su propia existencia, sino que también desencadenaría una transformación colectiva capaz de sacudir los cimientos del imperio más poderoso de su tiempo. Porque obedecer la voz de Dios no siempre es cómodo. No siempre es fácil. A veces, es justo lo contrario. A veces significa enfrentar tus miedos cara a cara. Significa pararte delante de lo que alguna vez te hizo sentir pequeño, débil o incapaz. Y eso fue exactamente lo que Moisés tuvo que hacer. Volver. Volver a ese lugar que representaba tanto su pasado como su mayor herida. Volver al corazón de Egipto. Volver al palacio que una vez fue su hogar, pero que ahora era el epicentro de la opresión que mantenía esclavizado a su pueblo. Imagina la escena. El sonido de sus pasos resonando sobre los pisos de mármol pulido. Las columnas gigantes, los techos altos cubiertos de inscripciones y jeroglíficos que narraban las glorias del faraón. Guardias vestidos con armaduras relucientes, miradas desconfiadas, tensas, tal vez preguntándose qué hacía allí ese hombre de ropas simples, con su vara en la mano y el rostro marcado por los años vividos bajo el sol del desierto. El eco de sus pasos no era solo un sonido físico. Era un eco emocional. Un eco que le recordaba quién fue, quién dejó de ser y, más importante aún, quién estaba destinado a ser ahora. Cada paso que daba lo alejaba más del hombre que huyó un día de ese lugar y lo acercaba al hombre que se había atrevido a responder a su llamado. Y allí, al final de ese largo pasillo, sentado en su trono dorado, rodeado de cortesanos, escribas, sacerdotes y soldados, estaba él, el faraón. El hombre que representaba no solo la autoridad absoluta de Egipto, sino también el sistema mismo que mantenía a miles y miles de personas bajo el yugo de la esclavitud. Moisés lo mira, no como un súbdito, no como un hombre intimidado por el poder, sino como alguien que entiende que hay una autoridad mucho más grande que cualquier trono humano. Porque cuando entiendes que estás respaldado por un propósito mayor, la percepción del miedo cambia. La percepción del poder también cambia. Entonces, con la voz firme pero serena, llena de la convicción que solo puede venir de quien ha estado cara a cara con lo divino, Moisés pronuncia las palabras que no solo cambiarían la historia de Egipto, sino también la del mundo entero. Deja ir a mi pueblo. Una frase sencilla, corta, pero con un impacto que hizo temblar los muros del palacio. Porque esas palabras no eran solo un pedido. No eran una sugerencia. Eran una declaración de libertad. Una sentencia que marcaba el fin de una era de opresión y el inicio de una jornada hacia la redención. El silencio que siguió fue casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más denso. El faraón lo mira. Y en ese cruce de miradas se encuentra el choque de dos mundos. De un lado, el mundo de la arrogancia, del poder humano, del control, de los imperios que creen que pueden someter a quien sea por el tiempo que quieran. Del otro lado, el mundo del propósito divino, de la fe, de la obediencia a una voz que es más fuerte que cualquier decreto humano. El faraón no sonríe. No responde con amabilidad. Su reacción es la que cabría esperar de alguien acostumbrado a que nadie cuestione su autoridad. Lo mira con desprecio, con incredulidad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién se cree para venir aquí a desafiarme? ¿Quién le dio autoridad para hablarme de esa manera? Y la respuesta que no se atreve a pronunciar, pero que retumba en el corazón de Moisés, es clara: la autoridad no viene de él, no viene de su historia, ni de su fuerza. Viene de aquel que lo llamó. De aquel que le mostró que su vida tenía un propósito mucho más grande que el miedo. Las palabras del faraón son tajantes. Un no rotundo, lleno de soberbia. No dejará ir a nadie. No cederá. Porque así funciona la mentalidad de quienes creen que el control es eterno. De quienes construyen sus imperios sobre la opresión, la injusticia y la indiferencia. Pero lo que el faraón aún no sabe, es que no está luchando contra un hombre. Está luchando contra un propósito.
contra un destino que ya ha sido escrito, contra un plan que ninguna autoridad humana puede detener. Y es que cuando un llamado nace en el corazón de Dios, no hay cadena, no hay muro, no hay decreto que pueda frenarlo. Y aunque el faraón se niegue, aunque endurezca su corazón, lo que está en marcha no se detendrá. Porque no es un simple enfrentamiento entre un hombre y un rey. Es el choque entre la opresión y la libertad. Entre la injusticia y la redención. Entre un sistema construido para esclavizar, y una promesa que fue hecha mucho antes, a un hombre llamado Abraham, y que ahora estaba a punto de cumplirse. La tensión en el ambiente es casi palpable. Los guardias aprietan sus lanzas. Los consejeros intercambian miradas nerviosas. Los sacerdotes susurran entre ellos, intentando comprender qué clase de locura es esa que están presenciando. Pero Moisés no se mueve. No da un paso atrás. No desvía la mirada. Porque entiende que en este tipo de batallas, la victoria no se mide por las palabras que se dicen, sino por la fidelidad al propósito que te sostiene. Y mientras el faraón ordena aumentar el trabajo de los hebreos, como un intento desesperado de demostrar que su poder es absoluto, lo que en realidad está haciendo es acelerar un proceso que ya no tiene marcha atrás. Porque cuando la libertad llama, ningún imperio puede resistir su eco. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que comenzó como una conversación tensa entre dos hombres, está a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarán no solo el poder de Dios, sino también la fragilidad de los sistemas que creemos inquebrantables. Y, sobre todo, mostrará cómo un hombre que un día se sintió pequeño, incapaz, insuficiente, ahora se convierte en el instrumento de una transformación que cambiará la historia para siempre. Si mientras escuchabas todo esto sentiste que hay batallas en tu vida que ya no puedes seguir evitando, si entendiste que hay llamados que son más fuertes que cualquier miedo, comenta ahí, estoy listo para enfrentar mis gigantes. Imagina por un instante la escena, la arena del desierto aún caliente bajo los pies, el sonido del viento golpeando con fuerza mientras el cielo comienza a oscurecerse, cubriéndose de nubes que presagian algo que nadie puede explicar del todo. Delante, un muro infinito de agua. Detrás, el estruendo de los carros de guerra, las pisadas aceleradas de los caballos, el sonido metálico de las espadas chocando, y los gritos del ejército egipcio que se aproxima cada vez más. El miedo es real. La tensión es casi insoportable. Son miles de personas sintiendo como su vida pende de un hilo. Y es en ese punto, en ese momento donde parece que ya no hay salida, donde ocurre lo que desafía cualquier lógica, cualquier ley natural, cualquier explicación humana. El viento sopla más fuerte. No es un viento normal. Es un viento que no trae polvo, que no es caótico. Es un viento direccionado, preciso, que parece obedecer no a la naturaleza, sino a una voz mucho más poderosa. Y entonces, como si el propio mar escuchara esa voz, las aguas comienzan a moverse. Primero un leve temblor, luego una vibración que recorre el suelo, y después, un rugido, un estruendo que hace que todos contengan la respiración. Las aguas se levantan, se dividen, se separan de una forma que jamás había sucedido antes ni volvería a suceder después. Imagina las columnas gigantes de agua elevándose a ambos lados, formando un pasillo perfecto. Puedes oír el sonido de las olas retenidas, el crujido de la presión que sostiene esos muros líquidos, y a la vez, el silencio absoluto del asombro colectivo. Porque, de repente, donde antes solo había un mar imposible de cruzar, ahora hay un camino seco, firme, seguro. Un camino que no estaba ahí. Un camino que nunca existió. Un camino que solo se abrió porque alguien se atrevió a creer que Dios podía hacer lo imposible. Moisés se mantiene firme. Su vara extendida, sus ojos fijos en ese milagro que no solo está delante de él, sino que también está dentro de él. Porque, a veces, los mayores milagros no son solo los que suceden afuera. Son los que suceden dentro. Son esos momentos donde te das cuenta de que el miedo que te paralizaba ya no tiene poder. Que el gigante que parecía invencible, no es más que humo frente al propósito que te respalda. Y mientras el pueblo empieza a caminar, uno tras otro, familias enteras, niños, ancianos, hombres y mujeres cruzan por ese camino que, minutos antes, era simplemente un sueño imposible. Cada paso es un acto de fe.
Cada huella que queda sobre la arena húmeda es un recordatorio de que cuando Dios abre un camino, ni el mar, ni el faraón, ni ningún enemigo puede cerrarlo. Detrás, el sonido de los carros de guerra no se detiene. El faraón, enceguecido por su orgullo, se lanza tras ellos. No entiende que no está persiguiendo a un pueblo, está desafiando a un propósito. Cree, en su arrogancia, que puede controlar incluso aquello que escapa de las manos humanas. Pero hay algo que él no sabe o no quiere aceptar. Cuando Dios abre una puerta, es para su pueblo. No es para quienes quieren esclavizar, destruir o controlar. Las ruedas de los carros empiezan a trabarse. El terreno, que era firme para los hebreos, se vuelve confuso, pesado, inestable para los egipcios. Es como si la propia creación eligiera de qué lado estar. Y entonces, cuando el último de los hebreos pisa la orilla contraria, cuando el último pie sale del mar, Moisés extiende nuevamente su mano. Y esa misma voz que una vez le habló desde la zarza ardiente, esa misma presencia que lo acompañó desde el desierto hasta aquí, le da la certeza de lo que está a punto de suceder. Las aguas, que hasta ese momento se mantenían firmes como muros protectores, comienzan a moverse. Primero un temblor, luego un rugido profundo, casi como el susurro de un trueno que nace desde las profundidades del océano. Y en un instante, las columnas de agua colapsan. Caen con toda su fuerza sobre el ejército egipcio. Lo que fue camino para unos, se convierte en tumba para otros. No por venganza, no por castigo, sino como un recordatorio eterno de que la libertad siempre tendrá un precio, pero que cuando caminas bajo la guía de un propósito mayor, ese precio jamás será tu derrota. El silencio que sigue es diferente. Ya no es un silencio de miedo, ni de tensión. Es un silencio de reverencia, de asombro, de gratitud. El pueblo, desde la orilla, mira hacia atrás y ve cómo el mar vuelve a su estado natural. El agua calma, las olas suaves, como si nada hubiera pasado. Pero todos saben que algo cambió para siempre. Porque ese no fue solo el día en que escaparon de Egipto. Fue el día en que entendieron, de una vez por todas, que cuando Dios abre caminos, lo imposible se vuelve real. Lo que parecía un muro se convierte en puerta. Lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque este momento no es solo un milagro registrado en la historia. Es también una metáfora viva de las batallas que todos enfrentamos. Porque, ¿cuántas veces en la vida te has sentido exactamente así? Frente a un mar que parece imposible de cruzar. Con el pasado persiguiéndote, con los miedos acercándose cada vez más rápido, y con la sensación de que no hay salida. Y es precisamente ahí, en ese punto de máxima presión, donde descubres que el verdadero milagro nunca fue el mar abriéndose, sino la transformación que ocurre dentro de ti cuando decides confiar. Cuando eliges creer que incluso cuando no ves el camino existe. Porque los mares no se abren para los que esperan ver primero. Los mares se abren para los que deciden caminar, aun cuando lo único que tienen delante es agua, incertidumbre y la promesa de que hay algo más. Y es ahí donde todo cambia. Cuando entiendes que el mayor enemigo no estaba detrás, sino dentro. El miedo, la duda, la creencia de que no eres capaz, de que no eres suficiente, de que no vas a lograrlo. Pero cada paso que dieron esos hombres y mujeres sobre el fondo del mar, cada huella sobre esa tierra que minutos antes estaba cubierta de agua, es un testimonio vivo de que la fe no es esperar que todo se acomode para moverte. La fe es moverte para que todo se acomode. Si mientras escuchabas todo esto sentiste que también hay mares delante de ti esperando abrirse, que también hay batallas internas que estás listo para enfrentar, comenta ahí, estoy listo para cruzar mi mar. Y mientras piensas en todo lo que acabamos de recorrer juntos, en cada escena de esta historia que parece tan lejana en el tiempo, pero que, de alguna manera, se siente tan cerca de tu propia vida, quiero que permitas que tu mente y tu corazón se conecten con algo más profundo. Porque la historia de Moisés no es solo un relato antiguo, es un espejo. Un reflejo silencioso de cómo Dios actúa, protege, guía y transforma, incluso cuando las circunstancias parecen decir todo lo contrario. Así como aquel niño que flotaba en una simple cesta, llevado por las aguas del Nilo, tú también has navegado por temporadas de incertidumbre, por momentos en los que no sabías si la corriente te llevaría hacia la vida o hacia la pérdida. Y, sin embargo, aquí estás.
escuchando esto, respirando, viviendo, superando cosas que, si miras hacia atrás, quizás ni tú mismo entiendes cómo lograste atravesar. Y eso, por sí solo, ya es un testimonio de que hay algo, alguien, que te ha sostenido todo este tiempo. Porque así como Dios protegió a Moisés desde su nacimiento, desde esos primeros segundos de vida cuando parecía que todo estaba en su contra, también ha estado protegiéndote a ti. Incluso en los días en los que no lo percibías. Incluso en esos momentos donde todo parecía silencio. Porque el silencio no es ausencia. A veces, el silencio es solo el sonido del cielo trabajando en los bastidores, moviendo piezas que tus ojos aún no alcanzan a ver. Y es tan hermoso entender esto, que el mismo Dios que abrió un mar, que separó las aguas para que un pueblo entero cruzara hacia su libertad, es el mismo Dios que, hoy, mientras te preparas para descansar, te dice al oído que no hay mar que no pueda abrir. No hay muro que no pueda derribar. No hay desierto que no pueda convertir en camino. No hay oscuridad que no pueda transformar en luz. Permite que esta verdad empiece a calar dentro de ti, profundamente, como una semilla que cae en tierra fértil. Porque no importa que tan fuerte haya sido la tormenta que enfrentaste hoy. No importa que tan incierto parezca el mañana. Lo que importa es que no caminas solo. Nunca lo has hecho. Y nunca lo harás. Porque si Él estuvo con Moisés cuando su vida pendía de un hilo, cuando el faraón decretaba su muerte, cuando las aguas del Mar Rojo parecían un obstáculo imposible, si estuvo allí, está contigo ahora. Siente como tu cuerpo comienza a soltar toda tensión. Siente como tu respiración se hace más lenta, más profunda, más consciente. Y mientras eso sucede, quiero que empieces a imaginar tus propios mares abriéndose, tus propios muros cayendo, tus propias cadenas rompiéndose, porque la paz que buscas no está afuera, está justo aquí, dentro de ti. Está en esa certeza que empieza a crecer, suave, cálida, reconfortante, de que hay un propósito para tu vida, mucho más grande de lo que ahora puedes entender. Y sí, vendrán desafíos. No es que no haya batallas. La vida nunca prometió ser un camino sin piedras. Pero hay una verdad oculta que lo cambia todo, no tienes que enfrentarla solo. Porque así como Moisés no estaba solo cuando tuvo que pararse frente al faraón, ni cuando extendió su vara frente al mar, ni cuando guió a un pueblo entero hacia su libertad, tú tampoco lo estás. Piensa en eso mientras tus párpados empiezan a sentirse más pesados, mientras tu mente se entrega poco a poco al descanso. Hay algo profundamente poderoso en saber que, mientras duermes, hay manos que te sostienen. Que hay un Dios que no duerme. Que vela por ti. Que te cuida. Que guarda tus sueños, que te rodea con promesas que no se rompen, con amor que no se desgasta, con misericordia que se renueva cada mañana. Y quizá, justo ahora, mientras escuchas mi voz y el sonido suave que te acompaña, puedes empezar a recordar esos momentos en los que pensaste que todo estaba perdido, y sin embargo, algo sucedió. Algo se movió. Algo te sostuvo. Y aquí estás, respirando, viviendo. Probando, una vez más, que no importa que tan grande sea el desafío, siempre hay un camino donde parece que no lo hay. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender cómo funciona esta protección, cómo opera esta mano invisible que nunca te suelta, no solo es un consuelo para el alma, es también un llamado a despertar, a abrazar la vida desde otro lugar, desde una mentalidad diferente. Una mentalidad que no se rinde ante el miedo, ni se paraliza frente a la incertidumbre. Porque cuando comprendes que no caminas solo, todo cambia. El peso que cargas se hace más liviano. Las sombras se hacen menos densas. La ansiedad pierde fuerza. El temor se desvanece. Porque sabes que aunque no veas, hay alguien que ve todo. Que aunque no entiendas, hay alguien que entiende. Que aunque no sepas cómo, hay un camino que está siendo preparado para ti. Así como Moisés fue sostenido cuando no tenía respuestas, también lo serás tú. Así como fue guiado cuando no sabía cuál era el siguiente paso, tú también recibirás dirección. Porque hay promesas que no caducan. Hay palabras que fueron pronunciadas sobre ti desde antes de que siquiera supieras que las necesitabas. Palabras que te recuerdan que eres más fuerte de lo que crees. Que eres más valioso de lo que te han hecho pensar. Que tu vida no es un accidente, sino parte de un diseño perfecto que sigue desarrollándose, aun cuando no lo comprendas del todo.
Permite que esta verdad te envuelva mientras tus pensamientos se apagan suavemente, como el sol que se oculta detrás del horizonte, dando paso a una noche llena de paz. Porque aunque no puedas ver el final del camino, aunque las piezas aún no encajen del todo, puedes descansar sabiendo que cada cosa se alinea en el tiempo correcto. Que no hay promesa olvidada. Que no hay oración perdida. Que todo lo que has vivido, cada lágrima, cada risa, cada silencio, forma parte de un plan que es mucho más grande, más hermoso y más poderoso de lo que ahora alcanzas a imaginar. Si mientras escuchabas todo esto sentiste que tu corazón necesitaba recordar esta verdad, si de alguna manera algo dentro de ti se alineó con este mensaje, comenta ahí, esto me da paz. Y antes de que cierres tus ojos por completo, quiero regalarte esta oración, una conversación sencilla, íntima y profunda con aquel que vela por ti incluso cuando no eres consciente de ello. Señor amado, en este momento en que mi mente busca descanso y mi corazón necesita calma, me acerco a ti. Gracias por acompañarme a lo largo de este día, por cada paso que di, por cada susurro de aliento que tal vez no vi, pero que sé que estuvo allí. Hoy, suelto todo lo que no puedo controlar, entrego mis preocupaciones, mis cargas, mis pensamientos, y los dejo en tus manos, porque no hay lugar más seguro que tu presencia. Te pido, Dios mío, que rodees mi habitación con tu paz. Que tus ángeles custodien mi sueño. Que cada rincón de este lugar sea cubierto con tu amor y tu protección. Silencia todo temor, toda ansiedad, todo pensamiento que robe mi tranquilidad. Llena este momento de tu presencia, Señor, que tu luz me envuelva, que tu amor me abrace, que tu voz sea el susurro que calme mi alma mientras duermo. Te entrego mi vida, mis sueños, mi familia, mis anhelos y mis batallas. Tú sabes lo que pesa en mi interior. Tú conoces lo que mis palabras no logran expresar. Por eso hoy solo quiero descansar en ti, confiando en que mientras mis ojos se cierran, tú sigues obrando, tú sigues cuidando de todo aquello que está más allá de mis fuerzas. Permíteme dormir en completa paz, con la certeza de que mañana será un nuevo día lleno de tus misericordias, de tus oportunidades y de tus promesas cumplidas. Gracias, Señor, porque nunca me sueltas. Gracias, porque incluso en el silencio de la noche, tu amor sigue hablando a mi vida. En tu nombre, Señor, me entrego al descanso, confiando, creyendo y descansando en ti. Amén. Que tus sueños estén llenos de paz, y que mañana despiertes con el corazón renovado y la certeza de que Dios sigue guiando cada paso de tu jornada.